¿Te imaginas que un simple encuentro en la puerta de una iglesia puede hacerte cuestionar todo lo que creías, desde tu visión del amor hasta la esencia misma de tus creencias? Te invito a quedarte hasta el final de este relato, porque lo que vas a descubrir aquí no es la típica historia de un amor prohibido, sino algo que te hará ver cómo dos personas con convicciones opuestas pueden derribar murallas que parecían inquebrantables. Si decides acompañarme, verás cómo un devoto religioso, con vocación de cura, se cruza en el camino de un ateo que ni siquiera se plantea la existencia de lo sagrado, y cómo, a pesar de ser tan distintos, el corazón no obedece fronteras ni credos. Mi nombre es Esteban, y llevo toda mi vida en la parroquia de San Miguel, un lugar modesto pero lleno de fervor. Desde niño, los pasillos de la iglesia, las misas, las procesiones, todo formó parte de mi rutina. Los feligreses me veían casi como un hijo adoptivo del padre Mateo, el párroco, quien me guió durante años en la fe. Tanto era mi entusiasmo por la religión que, a los 20, sentí el llamado de Dios con tal intensidad que me decidí a encaminarme al seminario para convertirme en cura. Algunos decían que era muy joven, pero yo no tenía dudas de querer dedicar mi vida a servir al Señor. Al menos, eso creía. Las cosas se torcieron, o más bien, se iluminaron de una forma nueva, el día que conocí a Julián. Jamás olvidaré ese instante porque fue tan mundano como extraño. Yo estaba saliendo de la iglesia, después de una larga tarde de voluntariado en el comedor parroquial, y ahí, en la acera, estaba él, un hombre de mi edad, recostado contra la pared, con aire distraído y una expresión algo pensativa. Tenía la mirada puesta en la torre del campanario, como examinando la fachada. Nuestros ojos se cruzaron un segundo y noté un matiz de curiosidad en los suyos. Pensé que tal vez necesitaba hablar con el padre Mateo, o buscar información de algún evento. Aún así, cuando me vio con el alzacuello y la Biblia que yo llevaba, frunció el ceño con un leve gesto burlón, y se apartó un poco, como si no le entusiasmara la idea de acercarse. Me acerqué con cautela, saludándolo, «Buenas tardes, ¿puedo ayudarte en algo?». No supe por qué tuve el impulso de hablarle, tal vez la vocación de servicio, o quizás la chispa de curiosidad. Julián me miró de reojo, con algo de recelo. No, solo miraba este edificio. Es muy antiguo, ¿no?, murmuró, apuntando hacia la torre. Asentí, explicándole que la parroquia databa del siglo XVIII. Fue un diálogo escueto, él no parecía interesado en charlar más. Aún así, antes de marcharme, noté un detalle, en su camiseta aparecía una frase, «No creo en nada». Me costó no fijarme. Pensé que era una declaración de ateísmo o algo parecido. Le dediqué una sonrisa cortesía, y me retiré, sintiendo cierto desconcierto. Algo en él me dejó con un hormigueo inexplicable. Esa noche no logré sacarlo de la cabeza. Me preguntaba por qué me había impresionado tanto un desconocido, siendo que había tratado con mucha gente en la iglesia que no cree en Dios o se muestra indiferente. Sin embargo, la imagen de Julián, con su aire de escepticismo, se me quedó grabada. Me pregunté si lo volvería a ver, y deseché la idea. Probablemente no, me dije. Pero el destino, o lo que sea, tenía otros planes, y a los pocos días, lo volví a encontrar, esta vez en la plaza, cerca de la iglesia. Mismo gesto, misma actitud, como si esperara algo. Me acerqué, y cuando me reconoció, me dedicó una mínima sonrisa, sin rastro de hostilidad. «¿Nos conocemos?», fingió no acordarse. «Nos vimos el otro día, frente a la parroquia», le recordé. «Ah, sí, él, casi cura», bromeó, levantando una ceja. Su tono me pareció burlón, pero a la vez me arrancó una risa involuntaria. Aquel día supe su nombre y la confirmación de que no creía en Dios, creo en la gente de carne y hueso, sentenció, con esa media sonrisa. Lo de arriba no me convence. Lo dijo sin ánimo agresivo, como declarando una posición personal. Y yo, con mi mentalidad devota, sentí un ligero pellizco, una mezcla de curiosidad y ganas de debatir, cómo alguien tan frontal podía estar parado en la puerta de la iglesia sin razón aparente. Sin pensarlo, le pregunté, «¿Y qué hacías mirando la iglesia?». Se encogió de hombros, «Me gusta la arquitectura, aunque no me gusten los dogmas». Su contestación me pareció sincera y, por alguna razón, quise continuar la conversación. Terminamos compartiendo una charla a la sombra de un árbol, hablando de nuestras visiones opuestas. En ningún momento me sentí hostil, al contrario, Julián me divertía con sus argumentos escépticos. Fue casi adictivo. Durante semanas,
Cada cierto tiempo, lo encontraba en la plaza o cerca de la iglesia, y nos poníamos a discutir de religión, arte, sentido de la vida. Yo defendía la fe con la pasión de quien está a punto de ser cura, y él la retaba con la seguridad de quien no cree en nada. Pero, a pesar de las diferencias, había risas. Mucha risa. Su ironía chocaba contra mi vehemencia, y en esa chispa, surgía complicidad. Empecé a sentir que lo esperaba con ansias, que mis días se volvieron más coloridos al saber que podía aparecérseme en cualquier momento. Ni yo entendía por qué. Hasta que un día, mi mentor, el padre Mateo, notó que estaba algo ausente en las oraciones, algo distraído. Me preguntó si todo iba bien con mi vocación. Sí, padre, por supuesto, mentí con la voz temblorosa. Mi conflicto interno aumentaba porque, aunque no quería admitirlo, Julián me empezaba a gustar de forma que no era meramente amistosa o debate filosófico. Empecé a fijarme en detalles, su risa, su forma de llevar el cabello, la dulzura encubierta tras su escepticismo. Y yo, un hombre a punto de consagrar mi vida a la iglesia, sintiendo latidos de un amor que me asustaba, un amor hacia un ateo, además. Me parecía una contradicción total. El quiebre se dio cuando, en una charla al atardecer, sentados en un banquito detrás de la iglesia, la conversación fluyó a temas más personales. Julián me confesó que, cuando era niño, su familia lo forzaba a asistir a misas, y lo trataban con dureza. De adulto se desengañó por completo de la religión, y se prometió no volver a pisar un templo. Pero no sé qué hago hablando con un futuro cura, soltó con una carcajada triste. No entiendo cómo me resulta tan agradable debatir contigo. Bajé la vista, sintiendo una punzada en el pecho. A mí me pasa igual, dije, atreviéndome a poner la mano en su brazo para transmitirle empatía. Fue un toque suave, pero él lo sintió con intensidad, porque giró su rostro y me dedicó una mirada que me dejó sin aliento. En esos segundos, noté que algo entre nosotros se había encendido. Me estremecí, apartando la mano. Pasó una semana entera en que no coincidimos. Yo temía que él hubiera decidido alejarse, asustado por esa conexión rara que surgía. Me deprimí un poco, y el padre Mateo lo notó, diciéndome que me veía confuso, que debía reforzar mi fe. Me sugirió un retiro espiritual de un par de días, para recoger el corazón. Acepté, pensando que necesitaba claridad mental. Sin embargo, la noche previa a mi retiro, Julián apareció en la puerta trasera de la iglesia, esperándome. Lo vi a través del vitral y mi corazón saltó. Fui a encontrarme con él, con las manos sudorosas. Hola, musitó, con la voz cargada de tensión. Necesitaba verte. Caminamos hasta un callejón lateral, sin gente, solo un poste de luz que nos iluminaba. Sin preludios, me soltó, no soporto estar sin verte, y no entiendo nada, ¿cómo es posible que tú, un hombre de fe, me hagas sentir así, si no creo en nada de eso, porque me muero de ganas de hablarte, de abrazarte? Sus palabras me clavaron en el sitio. El latido me retumbaba en los oídos. Sentí sus ojos húmedos de emociones. Yo, temblando, le dije que me pasaba igual, que me sentía atrapado por un sentimiento que contradecía toda mi vocación. En un arranque de valentía, sin pensarlo, acerqué mis labios a los suyos. Fue el primer beso. El viento nocturno mecía las hojas de un árbol cercano. Ese contacto me pareció un estallido de calor y dulzura infinita. Nos separamos, conmocionados. ¿Cómo haremos?, susurré, el pecho agitado. No lo sé, respondió. ¿Quieres seguir con lo tuyo? Asentí, con el alma en un hilo. No puedo renunciar a mi vocación tan fácilmente, pero tampoco quiero perderte. Él suspiró, con las manos en los bolsillos. No me perderás, pero no puedo fingir creer en algo que no siento. Lo entendí. Cada uno se mantendría en su postura, mas el amor, era amor ya, no tenía piedad con nosotros. Nos miramos, intentando memorizar ese instante. Le dije que al día siguiente partiría al retiro espiritual, y me rogó que no olvidara lo que sentía ahora. Le prometí que lo llevaría en el corazón. Un adiós con un abrazo que me estremeció el alma. El retiro duró 3 días, en una casa en la montaña, rodeada de silencio. A cada rato, me esforzaba por rezar, por pedirle a Dios que me iluminara, que me mostrara el camino. Pero en vez de paz, me invadía la imagen de Julián, de su boca, de su risa y de su escepticismo. ¿Acaso era una prueba divina,
una tentación. Las misas y las oraciones me resultaban vacías porque mi corazón latía por una presencia ausente. Cuando volví, el padre Mateo me notó más turbado que antes. Preguntó si quería aplazar mi ingreso al seminario. Sí, quizás sea lo mejor, respondí, sintiendo una puñalada. No quería mentir, pero tampoco me atrevía a confesarlo todo. Regresé a la ciudad y busqué a Julián. Me citó en su pequeño apartamento, un lugar modesto lleno de libros, pósters de grupos de rock, y un ambiente bohemio. Al verme, me abrazó con fuerza. Me quedé en silencio, percibiendo su calor, la pulsación de su corazón contra mi pecho. Te extrañé, susurró, hundiendo el rostro en mi cuello. Yo también, admití. Nos sentamos en su sala, rodeados de un caos agradable, y hablamos de mis dudas. Le conté lo que sentía por la ocasión, el miedo de decepcionar al padre Mateo y a mi familia, la contradicción de amar a alguien que no cree en nada. Julián me escuchó, sosteniéndome la mano. No pretendo que dejes de creer, ni que renuncies a ser cura, solo, no quiero quedarme fuera de tu vida, dijo con lágrimas reprimidas. Fue un momento de quiebre, noté que sus palabras me retaban a ser honesto conmigo mismo. Si en verdad amaba a Dios, no debía amar a los demás sin reservas, ¿acaso no debía ser fiel a mi corazón, que me susurraba que el amor de Julián no era un pecado, sino un regalo? El dilema me consumía. Pasamos esa tarde hablando, llorando, besándonos a ratos, intentando conciliar lo inconciliable. De pronto, me vi recostado en su cama, con su cuerpo junto al mío, y la tensión se transformó en caricias más profundas. Cerré los ojos, dejándome llevar por un deseo que me hacía sentir vivo y en paz al mismo tiempo. Fue la primera vez que hicimos el amor, y me resultó una experiencia casi mística, paradójicamente. Pero la realidad no tardó en golpearnos. El padre Mateo sospechó mi distanciamiento y me llamó aparte. Hijo, algo te inquieta. ¿Has cambiado? ¿Te sientes seguro de tu vocación?, me preguntó con ternura. Sentí un nudo en la garganta, incapaz de confesarle que me había enamorado de un hombre ateo. Solo murmuré, no estoy seguro de nada ahora. Él me ofreció más tiempo, más guía espiritual, y me observó con preocupación. Reza con el corazón abierto, y la respuesta llegará, dijo, tocándome el hombro. Salí de la sacristía con el pecho aplastado, sabiendo que la respuesta se hallaba en mi corazón, sí, pero no en la forma de un sí a la sotana. Mientras tanto, Julián y yo consolidamos una relación discreta, nos veíamos en su apartamento o en parques donde nadie nos conocía. Algunas veces, me llevaba a conciertos de rock, yo me sentía un pez fuera del agua, pero su cercanía me iluminaba. Era gracioso que, en medio de la música estridente, cruzáramos miradas que decían más que 1000 palabras. Cada día, descubríamos algo nuevo el uno del otro, él se divertía con mis rezos antes de comer, yo me reía de su ateísmo radical cuando se asustaba con una tormenta. Así, la fe y la falta de ella se fusionaban en risas. La crisis mayor llegó cuando el padre Mateo me anunció que, en 2 semanas, se oficializaría mi entrada al seminario, pues consideraban que mi formación previa era suficiente. Me quedé pálido, porque no tenía el coraje de decirle que no podía seguir. En casa, me arrodillé a rezar, pidiendo una señal que me permitiera reconciliar ambos mundos. Ser cura y amar a Julián parecía incompatible, pero el corazón no se resignaba. Fue la peor noche de insomnio de mi vida. Al amanecer, me sorprendió un mensaje de Julián, no soporto verte sufrir. Si prefieres tu camino, lo entenderé. No quiero obligarte. Esa generosidad me rompió el alma. Al día siguiente, llegué a la iglesia con la cabeza nublada, y busqué al padre Mateo, dispuesto a hablar de frente. Sin embargo, a medio pasillo, la visión de la nave silenciosa y los santos en las paredes me estremeció con un sentido de culpa. Me quedé petrificado, sopesando si era justo para mí, para Julián y para la iglesia. Decidí que necesitaba orar. Me encerré en una capilla lateral y recé con fervor, pidiéndole a Dios que me iluminara. Ni en mis plegarias más profundas obtuve una señal clara. Solo me vinieron imágenes de la risa de Julián, de sus labios, de la forma en que me hacía sentir humano y amado. Un calor me invadió el pecho. Entendí que mi verdadero llamado no era el sacerdocio. Temblando, fui al despacho del padre Mateo y le solté, Padre, no puedo seguir con esto. He descubierto que mi corazón se dirige hacia otra senda, y no quiero ser hipócrita. El anciano me miró con compasión.
Hijo, lo presentía, dijo con resignación. Es una mujer. Dudé un instante, y le confesé, es un hombre, y no cree en nada. Fue un golpe. Aún así, el padre Mateo no me arrojó ira, sino una tristeza profunda. El amor de Dios es inmenso, pero tus decisiones te alejarán de la vocación. Reza por tu camino, aunque no sea el de la iglesia. Lo abracé con lágrimas, agradeciéndole su guía. Salí de allí liberado y a la vez herido, sabiendo que no habría vuelta atrás. Con la renuncia, perdí un rumbo que creí mi destino, mas gané la honestidad de vivir mi amor con Julián sin engaños. Le conté lo ocurrido, y se conmovió, sintiéndose un poco culpable. No te arrepientas de amarme, me dijo con voz temblorosa. Mi mundo se tambaleó también al conocerte. Nos fundimos en un abrazo largo, confirmando que, pese a las diferencias, el afecto era real y profundo. Sí, un ex candidato a cura con un ateo empedernido, ¿quién lo diría? A partir de ahí, vivimos un periodo de adaptación. Yo tuve que replantear mi vida, no entré al seminario, busqué un trabajo laico, y me atreví a ser sincero con mi familia y amigos. Hubo reacciones diversas, unos me apoyaron con un «mientras seas feliz», otros no dieron el brazo a torcer. Julián, por su parte, tuvo sus propios retos, explicando a su círculo que ahora salía con alguien mayor, ex religioso, y se ganó más de una burla. Pero cada vez que nos miramos a los ojos, recordábamos que la ternura y la comprensión mutua valían la pena. Una noche, en su apartamento, lo encontré hojeando un libro sobre mitología griega. Me senté a su lado, y él me preguntó si me molestaba que no creyera en Dios. Tomé su mano y le dije, no, te amo como eres. Yo sigo teniendo mi fe, aunque haya renunciado a la iglesia. Y tú tienes tu libertad de no creer. Y eso no impide que nos complementemos. Se conmovió hasta las lágrimas. Fue uno de los momentos más hermosos, dos concepciones del mundo opuestas, unidas por el amor. Con el tiempo, nuestras diferencias se volvieron parte del día a día, no un obstáculo. A veces reíamos cuando yo, en plena comida, me persignaba sin darme cuenta, y él, con cariño, me picaba diciendo, Dios no va a bendecir tu pizza. O cuando, en un momento de duda, yo elevaba una oración mental y él, respetuoso, me dejaba hacerlo. Entendimos que las convicciones pueden convivir en armonía si prevalece la empatía. Y así, sin grandes aspavientos, fuimos construyendo una relación que me dio, a mis 40 y tantos, en realidad 50 y pocos, una felicidad que creí reservada a la juventud. La última gran prueba fue cuando viajamos juntos de vacaciones. Yo, acostumbrado a peregrinaciones y retiros, me sorprendí en un destino playero con música en vivo y un ambiente festivo. Julián se relajaba disfrutando del mar, y me enseñó a no temer a soltarme. En una playa al atardecer, nos besamos sin escondernos, sintiendo la brisa marina y un atisbo de libertad que nunca saboreé antes. En ese instante, supe que, pese a mis miedos iniciales, era posible que un ex casi cura y un ateo confeso se amaran con intensidad. Mirando hacia atrás, me maravilla recordar cómo empezó todo, un cruce de miradas ante la puerta de una iglesia, un hombre con vocación y el otro con un rechazo absoluto a la fe. En su escepticismo hallé la sinceridad que necesitaba para afrontar mis dudas, y él, en mi vocación incompleta, descubrió que un corazón creyente podía amarlo sin pretender cambiarlo. Concluí que Dios, si existe, quiso regalarnos una de esas historias que rompen prejuicios. O tal vez no, tal vez es un capricho del azar. Pero eso ya no importa, porque lo fundamental es que nos eligió el uno al otro. Mi hijo, cuando lo supo, se mostró sorprendido, mas no indignado, quizá por ser de una generación más abierta. Papá, si es lo que te hace feliz, adelante, me dijo un día con una palmada en la espalda. Me emocionó ver que, al menos en lo familiar, no se me derrumbó el mundo como temía. Fue otra señal de que mi decisión tenía sentido. Renunciar al seminario no significó perder mi fe, sigo creyendo, rezo a mi manera, y Julián me observa con ternura cuando lo hago. A veces me dice, bromeando, reza también por mí, a ver si tu Dios me manda una señal de su existencia. Y yo río, sabiendo que no lo hace con burla, sino con cariño. Hoy, mientras escribo estas líneas, lo veo al otro lado de la mesa, concentrado en un libro de divulgación científica, su mundo predilecto. Eleva la vista, me sonríe, y me lanza un guiño que me ruboriza.
Pienso en cómo cada mañana me despierto a su lado y siento esa mezcla de agradecimiento y sorpresa. A veces me pregunto si en la vida real nos hubiéramos conocido de no ser por ese día en la puerta de la iglesia. Quizá no, o quizá sí, porque cuando algo está destinado a colisionar, suele ocurrir de las formas más insospechadas. ¿Y qué pasó con el padre Mateo y la gente de la parroquia? Algunos me guardan cariño, otros se sienten decepcionados. No pasa nada. Yo sigo acercándome a la iglesia de vez en cuando, no como acólito, sino como un creyente más, uno que ha entendido que el amor se manifiesta de formas que escapan a la lógica humana. Al final, Julián no profesa la fe, pero me respeta, y entre nosotros no se interpone la cuestión divina. Él cree en la humanidad, y yo creo que, si Dios existe, nos bendice al vernos amarnos con sinceridad. Quizás sea la mayor lección que he aprendido. Así acaba esta historia, la de un devoto creyente con vocación de cura que se enamora de un ateo empedernido, y juntos construyen un camino improbable pero lleno de ternura y pasión. Si llegaste hasta aquí, espero que te quedes con la enseñanza de que el amor no entiende de dogmas ni de creencias, puede florecer donde dos almas se reconocen y se aceptan, a pesar de toda diferencia. Al fin y al cabo, si algo me enseñó este viaje es que, hasta los cimientos de la fe más firme y el escepticismo más enraizado pueden temblar cuando el corazón decide latir al unísono. Nunca pensé que a mis 50 y pocos años, cuando creía haberlo vivido todo, la vida me presentaría una sorpresa tan grande. Quiero que te quedes hasta el final de esta historia porque lo que voy a contarte no es un relato común de un padre divorciado que intenta rehacer su vida, sino algo mucho más profundo, inesperado y poderoso. Imagínate descubrir, de pronto, que la chispa del amor aparece en quien menos lo pensabas. El corazón no sigue lógicas o convenciones, y esta experiencia me lo dejó más que claro. Si decides acompañarme en este viaje, te aseguro que verás cómo algo que comienza con un presentimiento tenue se transforma en una lucha interna que me sacudió por completo. Mi nombre es Santiago. Tengo 52 años y estoy divorciado desde hace casi 5. Mi matrimonio con Clara duró 20 años, y aunque tuvimos nuestros buenos momentos, terminamos distanciándonos de un modo casi silencioso, sin grandes peleas, pero con la certeza de que lo nuestro se había agotado. Cuando firmé los papeles del divorcio, sentí a la vez un alivio y un vacío. Alivio porque la convivencia era un constante silencio helado, y vacío porque, tras tanta costumbre, ya no sabía cómo enfrentarme a la vida en soledad. Lo que sí tenía claro es que mi prioridad sería mi hijo, Marcos, que en ese entonces tenía 14 años. Me enfoqué en sostenerlo emocionalmente, visitándolo con frecuencia desde mi modesto apartamento y estableciendo rutinas para que se sintiera apoyado. El tiempo pasó, y Marcos creció. Poco a poco fui viendo cómo se convertía en un joven alto, con su propia personalidad y un gusto intenso por la música rock y los videojuegos. Se quedaba conmigo una semana sí y otra no, según el acuerdo de custodia compartida. Cuando cumplió 18 años, empezó a llevar amigos a mi casa, sobre todo los fines de semana, para estudiar o jugar a la consola. En general, me limitaba a saludarlos e irme a mi cuarto, dándoles su espacio de chicos. Nunca fui un padre invasivo. Sin embargo, había un amigo en particular que, con el paso de los meses, comenzó a frecuentar mi casa cada vez más, incluso a quedarse a dormir en el sofá cuando terminaban tarde sus juegos. Se llamaba Manuel. Manuel me resultaba un chico amable, siempre sonriente y educado, de esos que te saludan con un «buenas tardes, señor», y que piden permiso antes de abrir la nevera. Tenía la misma edad que Marcos, pero algo en él parecía más maduro. Al principio, me caía bien porque, a diferencia de otros compañeros ruidosos, él se interesaba por hablarme de vez en cuando, preguntándome cómo estaba, o contándome que vivía con su madre y que su padre era un tipo algo ausente. No lo veía raro, simplemente le agradecía que fuera respetuoso. No obstante, en alguna ocasión percibí una mirada en Manuel que me ponía un poco nervioso, como si me observara con más atención de la que uno espera entre padre e hijo de un amigo. Me pareció imaginación mía y lo dejé pasar. La cercanía se hizo más evidente cuando mi hijo entró a la universidad. Marcos, que siempre fue más independiente, empezó a salir con su novia, y a veces desaparecía los fines de semana para hacer planes con ella. Manuel, en cambio, seguía viniendo a mi casa con la excusa de ayudarme a reparar la computadora o de descargar algún programa que mi hijo había prometido instalar, pero que nunca hacía. Ahí empezó a ser un poco extraño. Cada vez que Manuel aparecía, notaba su forma de mirarme, su forma de ofrecerse a quedarme a ayudar con cualquier cosa. Yo,
que me consideraba un hombre con creencias tradicionales. Lo agradecía, pero algo en mi interior se sentía incómodo sin saber por qué. Comencé a notar cómo mi corazón se agitaba sin razón al escucharlo hablar con esa voz tranquila. Una tarde, que Marcos estaba fuera en una excursión de fin de semana, Manuel tocó el timbre de mi apartamento. Hola, señor, Marcos me dijo que vendría a ayudarlo con la lavadora. Recuerda que fallaba, mentía con descaro, porque yo no había dicho nada de la lavadora, pero le abrí la puerta sin contrariarlo. Lo recibí, y durante un rato conversamos mientras desmontaba el panel de la lavadora. No tardé en fijarme en sus manos ágiles, en su piel joven y en una fragancia suave que desprendía. Me sacudió un ligero escalofrío. ¿Por qué me fijo en esto?, me pregunté. Intenté desviar la atención, sin éxito. Fue la primera vez que me planteé la posibilidad de que Manuel se sintiera atraído por mí y lo peor, era que yo no me sentía indiferente. Me costaba creerlo, con mi experiencia de vida y mi mentalidad de hombre casado, aunque divorciado, jamás me había planteado sentir algo así por un joven amigo de mi hijo. Pero no podía negar las señales, sus miradas se prolongaban, sus roces al pasarme las herramientas se sentían más de lo normal, y, sobre todo, su conversación siempre derivaba en preguntas sobre mí, mi vida, mi rutina, como si buscara descubrir más de lo que un simple «soy el padre de Marcos» podía ofrecer. Yo me resistía a la idea, intentando convencerme de que eran imaginaciones mías. Sin embargo, la intriga comenzó a crecer hasta hacerse insoportable. La situación estalló una noche de domingo. Marcos había salido con su novia y me llamó para decirme que se quedaría a dormir en su casa, que no volvía hasta el día siguiente. Manuel, en cambio, llegó al anochecer, diciendo que Marco le había dicho que podían verse en casa. Pues él no está, le expliqué algo cortado, quizás se le olvidó decírtelo. Manuel se quedó pensativo. Bueno, puedo esperar un rato a ver si regresa. ¿Le molesta? Intenté decir que no, aunque en mi fuero interno sentía un cosquilleo de miedo y expectación. De algún modo, anhelaba su compañía y temía lo que pudiera pasar. Cenamos un plato sencillo de arroz con pollo, conversando de trivialidades. En un momento, Manuel quiso ayudar a fregar los platos. Al estar en la cocina, uno al lado del otro, noté que su respiración se volvía más notoria, y la mía también. Sus manos rozaron las mías al pasarme un plato, y un escalofrío me recorrió. Me asusté, era casi como una electricidad que nos invitaba a algo más. ¿Qué hago?, pensaba, sintiendo mis barreras tambalearse. Manuel me miró con la cabeza ladeada, como buscando mis ojos, y yo esquivaba su mirada para no encontrar esa chispa que me volvía vulnerable. Al terminar de fregar, nos sentamos en el sofá, un poco apartados, cada uno en un extremo. ¿Quiere que ponga la televisión?, preguntó, con un tono indeciso. Asentí, y él encendió la tele en un canal de documentales. Un narrador hablaba de animales salvajes, pero mi atención estaba en la tensión sutil del ambiente. Se notaba en la forma en que él jugueteaba con sus dedos, y en mi respiración irregular. Cada tanto, yo disimulaba mirando el documental, pero sentía sus ojos posados en mí, analizando mis gestos. ¿Estás bien?, me atreví a preguntarle. Asintió con una mueca que insinuaba, «¿Todo bien?». Sin embargo, el silencio no lo confirmaba. Mi cerebro luchaba contra mil convenciones. Él es el amigo de mi hijo, es mucho más joven, ¿cómo voy a fijarme en él? Y a la vez, porque siento este cosquilleo cada vez que me roza, porque me enternece su mirada. Durante años viví asumiendo mi heterosexualidad y un matrimonio, pero ya nada me parecía claro. Me reprochaba estar faltándole al respeto a mi hijo, incluso a Manuel, que merecía a alguien de su generación y no a un hombre entrado en años con una mentalidad chapada a la antigua. Pero la pulsión era real. La tensión explotó cuando quise levantarme al baño. Me puse en pie y, sin querer, tropecé con la mesa baja del salón, casi cayendo. Manuel se incorporó de inmediato para sostenerme, y en ese forcejeo nuestros cuerpos chocaron, su pecho contra mi espalda, sus brazos sujetando mi cintura, y nuestras respiraciones enredadas. Fue un segundo eterno en el que el calor corporal se intensificó y ya no pudimos fingir indiferencia. Nos quedamos así, inmóviles, sin soltar la cintura. Cuando giré el rostro, sus labios estuvieron a milímetros de los míos. Me bastó inclinar un poco la cabeza para rozarlos. Y entonces, sucedió un beso breve, dulce, que ambos anhelábamos sin querer admitirlo. Cuando nos separamos, el mundo se vino abajo para mí. Sentí la adrenalina de la transgresión,
la culpa por mi hijo, y la euforia de saber que había encontrado una ternura que hacía años no sentía. Manuel, con ojos empañados, se disculpó. Lo siento, no quería incomodarlo, de verdad, pero yo lo acallé con un no, no, yo también lo deseaba, solo que, y no pude terminar la frase. Nos abrazamos, temblorosos. Estar así, en mi salón, a oscuras salvo por la tele con el documental, me resultó surrealista. Durante un rato no hablamos, solo nos quedamos en silencio, dejando que el latido de nuestros corazones hablara. Esa noche nos acostamos en habitaciones separadas, él en el sofá, yo en mi dormitorio. Ninguno dormimos. Ambos sabíamos que algo había cambiado irreversiblemente. A la mañana siguiente, nos encontramos en la cocina, intentando forzar normalidad con un buenos días y un café rápido. Pero la tensión seguía, y cuando se despidió para marcharse a su casa, me dejó con el pecho en un torbellino de sensaciones. Fue un adiós tímido, sin besos. Supe que mi vida ya no sería igual. ¿Y mi hijo? ¿Qué dirá si se entera de esto? Me torturaba, mientras Manuel salía con la bolsa de deporte al hombro. Los días siguientes fueron un suplicio. Intenté mantenerme ocupado, visitar a mi hijo en la universidad, y en cada ocasión me moría del miedo de encontrar a Manuel con él, no sabiendo cómo actuar. Pero Marcos no lo mencionaba, andaba en su mundo de estudios y salidas. Me preguntaba si Manuel se lo diría, si me pediría verme a solas. No tardé en recibir un mensaje suyo: necesito hablar contigo, podríamos vernos. Mi corazón dio un brinco. Acordamos encontrarnos en un café discreto, lejos de casa o de la universidad. Allí llegué temprano, con el pulso acelerado. Manuel se sentó frente a mí. Nos miramos con nervios. ¿Cómo estás?, pregunté, casi en un susurro. Él confesó que se sentía confundido, que no quería romper la relación con mi hijo, pero que lo que sentía por mí no era una tontería, sino algo profundo. Me quedé helado. ¿Profundo?, repetí, intentando asimilar que un joven pudiera fijarse en mí de esa manera. Él asintió, con un rubor en las mejillas, y dijo que desde hacía tiempo me veía como un hombre distinto a la idea que Marcos tenía de un padre. Me consideraba interesante, con una madurez que lo atraía. Debatimos los riesgos: que mi hijo se enterara, que yo me sintiera mal, que él se sintiera culpable. Pero la verdad, cada vez que nuestras manos rozaban la mesa, la fuerza del deseo crecía y me nublaba el juicio. No quiero lastimar a nadie, me repetía, pero tampoco puedo negar lo que siento. Él me respondió que entendía mis dilemas, mas no podía renunciar a lo que descubría junto a mí. Al final, acordamos mantenerlo en secreto, al menos hasta ver si la cosa se asentaba o si era solo un arrebato. Salimos del café con un abrazo sigiloso, y me fui a casa revuelto, pero extrañamente feliz. Las semanas transcurrieron con encuentros furtivos. Manuel venía a mi casa cuando mi hijo estaba de viaje o cuando sabía que no pasaría por allí. Cada vez que lo veía, la chispa se encendía más. Tomábamos un té en la sala, conversábamos de tonterías, y a rato nos regalábamos besos, caricias, y la intimidad avanzó un paso más. Siempre a oscuras, con la cortina corrida, por temor a que Marcos o algún conocido apareciera sin aviso. Me descubrí sonriendo al despertar, recordando su aroma, pensando en sus planes de futuro. Era como retroceder 30 años en la vida, pero con la mente de un hombre adulto. La culpa me visitaba cada noche al acostarme, al pensar en cómo mi hijo confiaba en mí y cómo yo, en secreto, vivía un romance con su mejor amigo. Por otra parte, mi relación con Marcos no se vio afectada de forma inmediata, pues él andaba centrado en su rutina de universidad y su pandilla, apenas venía a casa a dormir alguna noche. No sospechaba de nuestras escapadas. Pero cada vez que me decía: ¿has visto a Manuel?, yo soltaba un no, porque habría de verlo, con el pulso a 1000. Un día, lo inevitable ocurrió: Manuel y yo nos descuidamos. Estábamos en la cocina, una tarde cualquiera, él había venido a ayudarme a instalar un programa en el ordenador. Entre risas, nos dimos un beso espontáneo, y en ese instante, escuchamos la puerta principal. Marcos llegaba a casa. Nos separamos con rapidez, pero fue tan obvio. Marcos nos pilló en la posición que no mentía, mi mano en su rostro y su brazo en mi cintura. Sus ojos se abrieron como platos. Pero, ¿qué?, se limitó a balbucear. Me sentí morir. El silencio fue brutal. Manuel soltó un «Marcos, yo, no es lo que parece», intentando negarlo.
Pero la evidencia era incontestable. Mi hijo se enfureció, soltó la mochila al suelo y nos miró con una mezcla de traición y asco. No puedo creer esto, mi padre y mi mejor amigo, gritó, con la voz quebrada, y se marchó de la casa dando un portazo. Corrí tras él, pero había bajado por las escaleras como un vendaval. El corazón me dolía de solo imaginar lo que sentía. Manuel, lívido, se apoyó en la pared, cubriéndose la cara con las manos. Lo arruiné todo, soy un idiota, murmuraba. Yo no sabía qué decir, me dominaba la culpa de herir a mi hijo. Durante varios días, Marcos no atendió mis llamadas ni mis mensajes. Su madre me llamó exigiendo explicaciones, pues se le había contado a medias que tenía un lío con un chico joven. Imagina su sorpresa al saber que era el mejor amigo de su hijo. Fue un caos. Manuel también sufrió la ira de su madre, ya que Marco le reprochó su deslealtad y su madre se enteró. Parecía que el mundo se nos venía encima. Para colmo, mis vecinos empezaron a cuchichear al ver a Manuel entrar y salir con frecuencia. En fin, una bomba social. Por un momento, consideré la idea de terminar todo con Manuel, de recuperar al menos la relación con Marcos. Pero me di cuenta de que no podía fingir, que lo que sentía por Manuel era más que un capricho. Hablé con Clara, intentando que intercediera, pero ella estaba escandalizada. Me soltó, en serio, te has enamorado del amigo de nuestro hijo, tú, un hombre que siempre se mostró tan tradicional. Sentí su rabia, su decepción, y me llenó de vergüenza. Aún así, no me moví de mi postura, lo siento. Es lo que soy ahora. Tras un par de semanas de silencio, mi hijo me escribió un mensaje escueto, tenemos que hablar. Nos encontramos en un parque, donde solíamos ir cuando él era niño. Se sentó en un banco, con la expresión dura. Me dijo que se sentía traicionado, que no entendía cómo pude fijarme en su amigo, y que, sobre todo, no comprendía por qué le habíamos mentido. Intenté explicarle que no lo planeamos, que nació de forma imprevista, y que yo no quería hacerle daño. Él me escuchó, mordiéndose los labios con furia. Mira, no sé si podré perdonarte, replicó, pero tampoco quiero perderte como padre. Solo necesito tiempo. Se levantó y se fue, sin abrazarme, sin mirar atrás. Ese diálogo, por mínimo que fuera, me dio un hilo de esperanza. Manuel, por su parte, estaba destrozado al pensar que había perdido a su amigo de la infancia. Le dije que lo mejor era darle espacio a Marcos, no agobiarlo. Entretanto, él y yo seguimos viviendo nuestro romance con sensaciones agridulces, intentando ser felices mientras lidiábamos con la repercusión social. Me sentí agradecido por el cariño genuino que Manuel me ofrecía, por su forma de hacerme reír y de recordarme que no estaba tan mayor para el amor. A veces, cuando se tumbaba a mi lado en el sofá, me miraba con ternura y me decía, nunca pensé enamorarme así. Y a mí se me encendía el pecho de calidez. El tiempo, al final, curó parte de las heridas. Mi hijo fue asimilando la idea de que no podía exigirme una vida en la mentira, aunque lo lastimara la idea de que su mejor amigo se convirtiera en mi pareja. Poco a poco, empezó a hablar un poco más con Manuel, aunque sin la misma camaradería de antes. Cuesta recobrar la confianza en alguien que se enamoró de tu padre. Sin embargo, al ver que no se trataba de un lío pasajero, que yo no estaba haciendo daño por gusto, fue cediendo. Lentamente, se abrieron espacios de reconciliación. En un momento, Marcos me dijo, papá, no es la relación que imaginaría para ti, pero si de verdad te hace feliz, supongo que debo aceptarlo. Fue un día que nos encontramos en la puerta de mi casa, mientras Manuel se ausentó a comprar algo. Le sonreí conmovido y le respondí, te quiero, hijo. Entiendo que te cueste, pero gracias por intentarlo. Él se encogió de hombros, agachando la cabeza. Solo no me cuentes detalles, ¿vale? Bromeó con un deje de sarcasmo, pero al menos era un humor que rompía la tensión. Asentí, agradecido. Con el paso de los meses, fuimos consolidando nuestro día a día. Manuel siguió sus estudios en la universidad, a la par que yo mantenía mi trabajo. Cuando coincidíamos, compartíamos cenas, escapadas de fin de semana, y una cotidianidad que me hacía sentir vivo. Él disfrutaba de cocinar platos nuevos, yo aportaba mi experiencia de la vida para aconsejarlo en asuntos laborales. A ratos, me invadía la nostalgia de mi viejo matrimonio, pero comprendía que el amor evolucionaba y, en mi caso, me llevó a una dirección insospechada. Lo que más me sorprendía era cómo la relación con un hombre,
algo que jamás planeé, me hacía sentir la frescura de un renacer. Un día, Manuel me confió, desde que era adolescente supe que me gustaban los hombres, pero no pensé fijarme en el padre de mi mejor amigo. Reímos con cierto rubor, yo tampoco imaginé querer a alguien joven y, menos aún, el colega de mi hijo. Y recordamos esa primera noche en la que él vino a arreglar la lavadora, cuando nuestras manos se rozaron y sentí que me vibraba el alma. También me confesó que, desde hacía tiempo, notaba en mí algo especial, algo que, sin explicarlo, lo atraía. Como si hubiera un halo que no se ve en otros. Yo, con mi mentalidad a la antigua, solo podía agradecer que, pese a todo, me hubiese dado la oportunidad de sentir esa emoción. Así, concluye mi historia, la de un padre divorciado que nunca imaginó enamorarse del mejor amigo de su hijo. Hubo momentos de tensión extrema, de culpa, de recelo por parte de mi familia y mi entorno. Hubo un quiebre con mi hijo que tardó en cerrarse, y un torbellino interno que me hizo cuestionar mis creencias. Pero, en la adversidad, descubrí que el amor puede florecer a cualquier edad y en las circunstancias más insólitas, y que aquello que al principio rechacé con fiereza se convirtió en la llama que revitalizó mi corazón cansado. Si te quedaste hasta el final, espero que entiendas que a veces la vida te sorprende con una segunda oportunidad de amar, aunque te parezca impensable. Y créeme, cuando ese sentimiento late con sinceridad, no hay barrera, ni diferencia de edad, ni ser el padre de su amigo, que pueda contenerlo.